Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro podcast Salgan de la Caja. La semana pasada no estuvimos, ¿ah? Me voy a autoinculpar. Estaba superado por actividad en Santiago, en la capital, y así que decidimos suspender. Ya Carlos estaba ahí, pero hoy día estamos con equipo completo porque el Nico ya es parte del pasado de este podcast. La tele le ganó, se lo llevó por completo. Así que somos dos coanfitriones, yo y mi amigo Giancarlo Torres, y esta vez con una gran invitada, Francisca Gaete Zúñiga. Doy el segundo apellido de la Fran porque su madre, la Rebeca, fue mi mentora en el proceso de formación de coaching que terminé el año pasado, y todos ellos son parte del equipo de la escuela Fractal y tienen mucha experiencia en esto de abrirle la caja a nuevas maneras de mirar a las personas y las organizaciones. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, qué interesante conversar con ustedes. Ahí estuve hoy día, me dediqué un ratito a revisar algunos extractos de unos capítulos para escuchar un poquito el tono, el foco, hacia dónde quieren apuntar. Así que muy agradecida y honrada de estar aquí con ustedes. Francisca es Master Maravilloso, Coach Francisca. certificada. La estoy presentando ahora formalmente y es fundadora justamente de la Escuela Fractal de Desarrollo Humano, pero tiene mucha experiencia en hacer coaching en organizaciones y por eso te invitamos, Fran, ¿no? Para que nos cuentes qué estás viendo en las personas y en las organizaciones desde tu trabajo cotidiano. Ahí te vi que anduviste haciendo algunas cosas en México, en tu Instagram, así que estábamos muy deseosos de escucharte para saber qué estás viendo y cómo ha ido cambiando esa mirada en relación a todas las cosas que nos están pasando como país, como humanidad. Ujú. Súper, bueno. Entonces es importante poner de contexto, gracias a esa pregunta, que eh, creo que lo más importante para mí es poder hablar desde la experiencia mía, más allá de las teorías, lo que están diciendo los libros, las cosas, que es importante basarse en eso, pero lo real, en lo que me puedo basar es por donde ha pasado mi cuerpo en la experiencia de estar acompañando a personas, a individuos, a equipos dentro de las organizaciones. Y quizás lo primero que me aparece con tu pregunta es, eh, yo te diría que nuestro rubro, ¿sí? El acompañar a los equipos dentro de las organizaciones, si bien siempre ha tenido un campo laboral, es una necesidad que se toma, que las organizaciones lo piden, lo escuchan, levantan la mano, lo solicitan hace más de 30 años, pero luego de los últimos 3 años, casi 4 ya, que vienen en Chile particularmente, con un estallido social, todo eso que sabemos, pero los 3 años de pandemia a nivel global han levantado de una manera mucho más fuerte la necesidad de las organizaciones de recibir acompañamiento, ¿sí? Muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido ha sido muy bueno para los consultores, para mis colegas, ¿no es cierto? Ha sido un espacio donde no ha sido necesario tener que ir a convencer que es necesario, ¿sí? Revisarse, mirarse, acompañarse, sino más bien que lo está pidiendo con mucha fuerza, con mucha necesidad. Ahora, eso que ha traído también de la mano eh, el momento al cual uno llega en ese momento a acompañar, porque generalmente yo hoy día lo digo así, generalmente cuando lo piden es porque ya es tarde, ¿sí? Generalmente cuando se necesita es porque hay que resolver crisis, quiebres, que ya en el fondo donde explotan síntomas que venían ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces, acompañar en la desesperación es un tipo de acompañamiento.
Es un tipo de trabajo que yo diría que más bien va orientado hacia la contención, primero a sostener y contener lo que está ocurriendo, a escuchar y validar las distintas necesidades y a levantar qué miércoles es lo que está pasando en, en cada sistema, en cada equipo, ¿sí? Distinto es en los equipos o en las organizaciones que ya tienen incorporado el acompañamiento o el coaching o la consultoría como una manera fundamental para sostener todos sus procesos operativos, ¿sí? Y para lograr sus resultados. Cuando eso ocurre, el trabajo tiene otro nivel de profundidad. Entonces hoy día yo te diría que estamos en todo, acompañando en todas esas dimensiones a los equipos que ya están más maduros y se nota ese resultado, y a muchos que están en esta desesperación, digo yo, como que hay que ir a poner paños fríos y articular las problemáticas, ¿sí? Que es un rol bien complejo porque tiene que ver con, pongámosle nombre a esto que está pasando, y esto que está pasando a veces no tiene apellidos muy amables, ¿sí? Como por ejemplo, mucha frustración, mucha pérdida de sentido, eh, mucha confusión de cuál es mi rol, sobre todo aquí entro en otros temas, pero sobre todo en empresas más grandes, donde son más globalizadas, y donde el corporativo se encuentra en otros países o incluso en otros continentes, eh, mucha, mucha desconocimiento e incertidumbre de no saber cuáles son mis funciones, realmente cuáles son mis funciones. Y también lo necesario de eso, ¿sí? Tiene que ver con altos procesos que podemos ir profundizándolos más adelante. En eso te diría que estamos particularmente hoy, así como hay incendios grandes, ¿sí? Que están ocurriendo. Y que me parecen muy necesarios. Es una muy buena noticia también. ¿Patrones, Francisca? ¿Qué patrones? ¿Qué temas son los que tú puedes ver que están siendo recurrentes? Bueno, uno de los recurrentes más grandes, primero podemos tomarlo desde el lugar de los perfiles, ¿sí? Las inquietudes generacionales en las organizaciones, ¿sí? Mientras más grandes están siendo las organizaciones, hay la cantidad el espectro de personas que está ahí es muy variada, y están hoy día en una lucha, en una pregunta muy grande en cómo liderar, cómo hacerse cargo incluso de las distintas necesidades de personas que llevan 20 años dentro de las organizaciones y que vienen con una manera, con una cultura arraigada, con paradigmas no solo de la compañía, sino de la industria, como por ejemplo, es que esta industria es así, es que el retail es así, es que la minería es así, que es como el principal juicio maestro, llamamos en el coaching, que se instala en la columna vertebral de las organizaciones, entre otro perfil, ¿no es cierto?, que viene con mucha fuerza, que tiene que ver con todos los jóvenes que están entrando, y yo ya diría, los que tienen 40, 45 ya no son los jóvenes, ¿sí? Hay que hablar de cómo han acompañado a los que están de 22, de 23, eh, que también están con otro tipo de necesidades, que ya lo escuché que ustedes ya lo han requete contra hablado y profundizado, pero que impacta en el involucramiento dentro de las necesidades del equipo, cómo hacer equipo con este tipo de, con las inquietudes que traen los jóvenes, y hacer que hagan sinergia con las inquietudes que tienen las personas que llevan 20 o 30 años, y los dolores de las personas que llevan 20 o 30 años, porque los dolores son cómo mantengo mi vigencia, ¿sí? Cómo no quedo obsoleto dentro de esto, cómo, cómo, cómo sigo sosteniendo mi trabajo, que para muchos incluso es mi trabajo, es donde yo he depositado todo mi desarrollo de vida. Mis hijos ya se fueron, yo vivo solo, vivo sola, mi trabajo hoy día es todo, pero tengo un terror a perderme porque me estoy perdiendo, no sé quién soy yo, no sé en qué agrego a valor, etc. En ese caso,
desde el coaching, principalmente lo que nos ha surgido, lo que me ha ido surgiendo a mí en el acompañamiento individual, es cómo ir justamente a la esencia de esa persona en aquello que realmente es. O sea, porque tiene 60 años, porque ha tenido todos estos hijos, porque lleva 30 años aquí, ¿dónde está eh, ese lugar de poder? ¿Sí? ¿Dónde está ese lugar de sabiduría? Versus tener que transgredirse, que yo te diría que ese es un hilo conductor transversal. Hoy día está haciendo todos, todo lo que tenga que ver con estas como frases que aparecen siempre: empoderarse, ¿sí? Alinearse, adaptarse a la transformación, a la retransformación. La manera de escucharlo, de asimilar eso, eh, se manifiesta en una sensación de que tengo que transgredir algo que yo soy para poder adaptarme a eso. Y buscar y identificar qué es aquello que cada uno percibe que está transgrediendo, está haciendo, como diga, el primer paso para poder abordar, porque es justo lo que tenemos que agarrar ahí para que aparezca esa dimensión de poder alinearse, de que aparezca la creatividad, de que aparezca la innovación, etcétera, etcétera. Que estamos transgrediéndonos. Y eso tiene que ver con la velocidad también de estos cambios, de no alcanzar a asimilarlos. Entonces, se agarra por donde se puede y en eso está como la pérdida del individuo. Entonces, te diría que por ahí va la principal herida. ¿Sí? ¿Qué individuo soy? Porque parece que se me olvidó o se me está olvidando, independiente de que tenga 23 o de que tenga 60 años dentro de una organización, independiente de mi rol y mi cargo. Ahora, Así no me la tiro. sí, claro, no, eso toca, claro, la fibra más profunda del ser persona, Mm, ¿no? Es decir, mm, que es una cuestión que por lo menos lo que a mí me quedó muy claro, que era algo muy delicado en el trabajo del coaching, que era entrar a la herida, ¿ah? Porque justamente mm, el coaching no es terapia, mm, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja en una organización una herida cuando no estamos haciendo una terapia? mm. ¿Cómo se trabaja? Es una pregunta. Sí, sí, es una pregunta. Sí. Bueno, qué bonita la pregunta, porque el nombre del programa de ustedes se llama Sálganse de la caja, ¿cierto? Salgan de la caja. Salgan de la caja. Eh, a juicio mío, ¿sí? Desde mi experiencia, para poder salirme de algo, tengo que saber de a dónde estoy, a dónde estoy metido, ¿sí? Para poder tener la distinción de que tengo que salir de un lugar, tengo que comprender y reconocer que esto es una caja. Eh, ¿Qué implica esta caja? ¿Sí? ¿Qué la conforma? Tanto en lo individual, pero de una organización. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los propósitos de esta organización? ¿Cuáles son los valores de esta organización? ¿De qué se hace cargo esta organización como oferta, como agregando valor a un sistema, al mundo? ¿Sí? ¿Cómo aporta, cómo contribuye? ¿Cuáles son los límites de esta organización? ¿Cuáles son las cegueras? ¿Sí? ¿Cuáles son los estados de ánimo que preponderan en el operar cotidiano de una organización? ¿Sobre qué paradigmas se mueven dentro de esta organización? Nuevamente meto ahí dentro de esta caja: ¿es que así esta industria o es que así es esta área? ¿Sí? Así es mi jefe, así somos como equipo. Eh, ¿Cuáles son nuestros espacios poderosos? ¿Cuáles son nuestros espacios de cegueras? ¿Cuáles son nuestros espacios de ignorancia? Todo eso es nuestra caja, ¿sí? Como organización también, esta organización, ¿cuánto está en equilibrio entre el mundo externo y el mundo interno? ¿Sí? Porque a veces nos pasa que nos vamos al exceso de nuestra caja, pero se nos olvida lo que está pasando afuera. Como si tú, esta caja, que se llama organización,
dentro de un contexto situacional del mundo, ¿sí? De la humanidad. Y todo eso es caja, ¿sí? Entonces, cuando decimos herida, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo la abordamos? Principalmente tiene que ver con un primer acompañamiento esencial, que es poder descubrir: esta es la caja por la cual me estoy moviendo, ¿sí? Y todos nosotros tenemos una caja individual propia, de nuestra historia, es cultural, la aprendimos en nuestra casa, nuestro colegio, ¿sí? Y que en muchas situaciones no sabemos que es una caja, es que la vida es así. Bueno, Virgo vivió mucho eso en la formación, pero eh, es así la vida, no es una caja. Entonces, el acto de poder distinguir y mirar y decir: esto es una caja, es el mundo en el que yo he vivido, es la manera, es la realidad que hemos construido como organización, o es la realidad que he construido y he vivido en mi cargo, ¿sí? Eh, es el paso para revisar, en el fondo, el costo, las luces y las sombras de esta caja. Y a eso le llamamos también herida, ¿sí? Y que lo que hace el coaching es que trabaja en el aprendizaje. Y al trabajar en el aprendizaje es que, dado que aprendimos esta manera de operar, tanto en lo individual como colectivo, es que podemos aprender otra manera. Y eso requiere hacernos cargo. Entonces, una primera parte sería darse cuenta. Si no nos damos cuenta, no avanzamos, ¿sí? Y después, ¿cómo nos hacemos cargo? Y al hacerse cargo, eh, tiene que ver con empezar a desafiar ese formato. Y ese formato, esta caja, no se desafía con un botón al otro día, ¿sí? Yo te quería preguntar cuánto del éxito de esta operación maestra, que es que alguien por lo menos reconozca que está en una caja, vea sus contornos y se salga de ella, se Ujú. observe adentro de la caja desde otro lugar, y eso en una organización, ¿cuánto depende de los liderazgos? Todo, todo. Te diría así, y mientras más han ido pasando los años, eh, todo. Si es que yo te diría que en los casos más exitosos en los que nosotros hemos tenido la experiencia de acompañar, principalmente han tenido que ver con el involucramiento sincero de los liderazgos, ¿sí? Y ojalá más arriba, ¿sí? O sea, eh, ojalá directorio, ojalá dueños, ¿sí? Independiente, o sea, hay que revisar cuál es la figura de los dueños, si están presentes en la operación o no, pero si están, o sea, que estén realmente alineados y de una manera sincera. Ojo, porque aquí también Ahora, a veces, perdona, Fran, ¿sí? para dialogar, justo que me escribió Giancarlo que se le cayó la internet. Así que Así mismo. lo está tratando de arreglar, pero Giancarlo es el especialista justamente en este tema de sistemas, ¿no? Ajá. En cómo constelar. Y siempre el dueño es parte del sistema, po, ¿eh? Esté o no esté presente en la organización. ¿Eh? ¿Cómo lo aborda eso? Porque en el fondo quiere decir que siempre debería estar el dueño, pero a veces un dueño que simplemente ha delegado y hay poco acceso a él, y poca capacidad de que tome conciencia de que él, aunque formalmente no esté, está, porque Ujú. desde el inconsciente de la organización, desde la estructura invisible, es el origen de la misma, po, el dueño, Ujú. habitualmente el fundador también, ¿no? Total, sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Entonces, que ahí se me abre hacia un segundo lado esa conversación. Entonces, si tomo eso que me estás poniendo tú inmediatamente, yo te diría que tiene total relevancia esa presencia, independiente de si está en lo operativo o no, absolutamente, pero, pero la pregunta es: ¿de qué manera participa? ¿Sí? Porque de acuerdo también de distintas miradas, o sea, cuando alguien es un fundador, eh, la, la, el rol que eso tiene es muy relevante, porque es quien materializó, le dio vida a algo
que estaba en el mundo de las ideas y se transforma en un cuerpo vivo que es la organización. Y generalmente cuando uno va viendo en la historia, ahí, nos ha ido mostrando eso en la historia, generalmente esos fundadores parten con el corazón puesto ahí, ¿sí? Son los que le dieron la forma, la identidad, trabajaron en los distintos dominios, ¿sí? Pero cuando ya esa persona de alguna manera va tomando un rol que quedo como parte de un directorio o salgo, la pregunta es, ¿dónde estoy yo facilitando y dónde estoy perturbando el desarrollo de esta organización? Porque si tú lo miras desde otros modelos, por ejemplo, el liderazgo orgánico, que es como la mirada más antroposófica y todo, el líder, ese fundador, ¿sí? El que le dio origen y materializó, queda en una categoría dentro de una organización, en una categoría del espíritu de la organización. En el fondo, en donde está el propósito. No olvidar que vamos hacia allá, no olvidar de dónde nos gestamos, no traer siempre esa mirada grande, ¿sí? Pero pasa también que muchas veces ese gran líder, ¿sí? Cuando va moviéndose de sus funciones y después designa directorio y designa gerente general y etcétera, etcétera, de pronto llega y se mete así y empieza a entrar y entra al pasillo. Dice, ¿por qué esto está aquí? ¿Por qué esto está acá? Tengo historias, ¡buf! ¿Para qué te voy a explicar, contar del retail? Cuéntalas nomás, cuéntalas nomás, cuéntalas nomás. Pero hay unas historias del amo y señor del retail entrando de pronto al piso 2 de la tienda del Alto Las Condes y todos tiritando, ¿sí? Entrando con un pañuelo a pasarlo por la escalera mecánica para revisar y hacer así para ver si tiene polvo o no tiene polvo, ¿sí? La cantidad de gente, de colaboradores de esa organización que reportaba esto, cuando lo reportaba desde el terror, ¿sí? Desde el terror. Con el tiempo, con un poco más de risa, ¿sí? Y después a los 10 años decía, ¿cómo puede ser que vivíamos así? ¿Sí? Así con la pasada. A supermercados, revisando, ¿sí? Todos los productos, ¿sí? Que no hubiera ni una mosca, ¿no? Porque porque esto cuando partió se hacía de esta manera, y así lo iniciamos, y este es el estándar, y así entonces ahí hay un arma de doble filo, ¿sí? Esa práctica, esa presencia del líder está imposibilitando todas las necesidades orgánicas que tengan que ocurrir en ese sistema. Eso es Y si casi yo, claro, lo que narra es casi una caricatura de lo que las organizaciones no deben ser hoy día, ¿no? exacto, Del viejo ciclo, del tipo de estructura que muere. exacto, pero pasa ahí. Entonces tú dices, frente a la pregunta de nuevo, es importante que los liderazgos estén alineados absolutamente, y eso también significa en dónde tiene que desafía ese liderazgo, dónde yo estoy al servicio, qué se quiere manifestar en el desarrollo orgánico de este equipo humano que le da vida a esta organización. Y puede que yo sea el fundador, la fundadora, perfecto, eso está en el dominio, está en la médula, ¿sí? Pero ¿qué rol me toca jugar hoy día? ¿Sí? Porque si lo llevo a la dinámica familiar y que tengo 6 hijos, ¿sí? Si yo sigo criando a mi hijo de 20 años como si tuviera 5, ¿para qué vamos a ver cuál sería ese resultado? ¿Sí? Además de que lo tendría totalmente inhabilitado, también me tendría totalmente inhabilitado a mí. Tengo ¿Sí? la sensación de que en Chile es particularmente fuerte eso, es una sensación, ¿no? A producto de otro tipo de experiencias también personales, de como de mi que es particularmente fuerte eso de el retiro de las viejas generaciones, en Ujú, lugar del retiro, ujú, ¿no? En este choque de mundos, ¿no? De paradigmas que estamos viviendo, ¿no? Es particularmente difícil acá, porque tenemos total. menos herramientas, somos más provincianos, estamos aislados, somos más sudacas, más estructurados, más jerárquicos, ¿no? Y en general uno podría asomarse a la cordillera para afuera y decir, en todas partes hay problemas, pero quizás es menos difícil. Acá como que hay un neto particularmente complicado con el tema
tienen total, que entregar poder. totalmente, porque en ese sentido, claro, tenemos un entendimiento, hay una creencia cultural, como dices tú, media latinoamericana y chilena, pero que el retiro es fracaso, ¿sí? Y ahí también, también en mi experiencia acompañando a ejecutivos de primera línea, etcétera, que están alrededor de los 60 años, por ejemplo, en, me tocó harto tiempo eso. A mí me van visitando como por momentos, ¿cierto? Un tiempo me tocó harto tipo de hombres en ese lugar, eh, y la relación de eso con problemas a la próstata, ¿sí? Mira, Sí, y la próstata desde miradas más holísticas está totalmente en relación con la pérdida de poder, con la percepción de pérdida de poder. Entonces, claro, es un imaginario fálico, tipo de, ¿no? exacto, exacto. Entonces, ese momento de la vigencia que yo decía anteriormente eh, está con un velo subyacente de fracaso. Entonces, ¿cómo el tomar esta decisión, el salir de este rol, implica que yo pierdo mi poder? ¡Wow! ¿Sí? Y yo siempre me lo pregunto, digo, ¿cómo podríamos conversar más de esto en la política? Sí, creo que estaría siendo tan necesario. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué temor profundo también está arraigado ahí que finalmente dejar morir? ¿Sí? Y también lo cultural que tenemos en relación a esa muerte. Déjame darte la noticia que en la política esa conversación es imposible. En las organizaciones es difícil, pero en la política es imposible. Así lo he visto, por eso lo observo de al lado, me han invitado a ciertas cosas y digo, vamos a esperar un poco. Pero el dejar morir es un tema, es un temón, porque no podemos hablar, si vuelvo a las organizaciones, de innovación, de adaptarnos a los cambios, de transformación, retransformación. Hoy día están en la retransformación de la transformación muchas organizaciones. Eh, entonces, como inhalación, inhalar más vida, inhalar, inhalemos, inhalemos, pero no exhalamos. No hay, ¿cuánto dejamos? Ahí estoy hablando medio bioenergéticamente como organismo, pero si lo llevamos en términos más de organización, eh, no hay preguntas, se conversa poco en las organizaciones respecto de qué nos vamos a despedir, con qué estamos peleando o por qué estamos sosteniendo esto. Esto que estamos sosteniendo es una meta. ¿Cuánto la meta está en relación al propósito? Nos desconectamos del propósito, los confundimos, ¿sí? Y ahí hay una gran señal importante, que al menos a mí me gusta mucho trabajarla desde ahí, en términos más prácticos, pero que la señal más grande esa es el patrón del esfuerzo, ¿sí? Y A ver, explícate eso. el esfuerzo, en términos físicos, ¿sí? El esfuerzo ocurre cuando ponemos energía, fuerza, sobre algo que no quiere movimiento. Ese es el esfuerzo. Entonces, si yo, Fran, ahora me apoyo contra la muralla, contra los ladrillos, voy a hacer un acto de esfuerzo porque la muralla no quiere ser movida. En este caso no tiene conciencia la muralla, ¿sí? Pero no me da. Entonces, primer resultado, yo puedo estar aquí mirando, dándole, empujando, puedo contratar consultores, puedo inyectar recursos, puedo hacer un montón de cosas, pero sigo empujando la pared con estas capacidades. Entonces, una posibilidad es mirar, o tengo que traer, soy yo, o tienen que ser más personas para que votemos esta muralla, o también preguntarnos si votar esta muralla es realmente lo que está siendo necesario para aquello que queremos lograr, ¿sí? Entonces, cómo miramos esos patrones del esfuerzo? Es muy interesante mirarlo en las organizaciones, porque a veces es doloroso darse cuenta, a propósito de la cajita, que los equipos se den cuenta que están en una porfía de algo, ¿sí? Que no necesariamente se alinea
con lo que realmente quiere emerger. Y eso tiene que ver con dejar morir. Con ¿Sí? soltar en cualquier línea del, claro, en cualquier línea Total, del concepto. total. ¿Y cómo pasamos del esfuerzo a la voluntad? ¿Sí? Donde en la voluntad sí hay fuerza. ¿Sí? Tengo que tener fuerza, tono. ¿Sí? Donde todos los actos volitivos se ponen en conjunto para una dirección. Pero esa voluntad tiene conciencia, ¿sí? Está en función de algo que integro y tiene ritmo, ¿sí? Tiene un tiempo la voluntad. Es imposible es imposible despegarse en esa dimensión de que hay procesos que necesitan su timing y la voluntad para poder estar en la paciencia y en la Sí. espera de ese momento, ¿sí? ¿Y qué casos, sí, te quería preguntar qué caso concreto de tu trabajo, que es mucho, nos puedes narrar como casos de éxito en ir derribando este tipo de contexto que no te escribía al comienzo, po, ¿no? Uh -huh. Es decir, Perfecto. oye, mira, sí se puede. Yes, we can, como decía Obama. Uh -huh. No es algo terrible, si se hacen las cosas relativamente bien, podemos tener un buen resultado. Uh Que nos -huh. cuentes con casos concretos que te haya tocado trabajar a ti. Ya, perfecto. Está buena la pregunta porque qué responsabilidad hacer esa declaración. Yo te diría que uno de los casos que le tenemos más cariño, porque ha sido realmente un trabajo virtuoso, ha tenido que ver, que estuvo aquí con ustedes, ¿sí? La Con Claudia. la Sí. Claudia Caro, querida Claudia Caro. Eh, Ese ha sido un trabajo muy, muy gratificante para todas las partes, incluido para nosotros también. Porque es decir, como cuando uno va viendo los resultados concretos y cómo eso se traduce en acciones, en la percepción de la gente, en los resultados de los números también, cómo, en el involucramiento de las personas, ¿sí? De los colaboradores, cuando tú pasas de ver a un equipo ejecutivo eh, trabajando, te diría un primer año trabajando mucho en ellos, sinceramente en ellos, eh, pero con una gran mochila, ¿sí? Con una gran mochila de cómo resolvemos todos estos problemas y esta gran cantidad de gente además, ¿sí? Y además a una cantidad de gente que la mayoría son temporeros, entonces tenemos un equipo que funcionamos con 150 personas, pero después funcionamos con 1500. ¿Cómo abordamos todos estos temas? Eh, y pasar ya, yo te diría, año 4, quinto año de estar en talleres con las personas, en jornadas con las personas, donde los mandos medios o incluso colaboradores, ¿sí? Eh, en la pregunta de, sincera, ellos sentados, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a lograr la meta del otro año? ¿Cómo vamos a mejorar las condiciones? Ese lugar de involucramiento que, que tú percibes en las personas, de verdad es muy emocionante mirarlo. Porque ahí, o sea, lo que ahí no hay miedo, ¿sí? Y no es solo por la meta, están realmente, ¿cómo, cómo se paga el involucramiento? Es un acto de liderazgo tan grande y donde yo he visto ahí resultados muy, muy poderosos. Ojo, eso no quiere decir que se enfrenten con situaciones y quiebres, ¿sí? Que son parte del devenir de la vida, ¿sí? Contingencias internacionales, nacionales, de distintos ámbitos, pero el éxito también se mide en la capacidad de saber que eso va a ocurrir, de anticiparse a eso. Anticiparse no es hacer que no ocurra, sino cómo eso se va a abordar. Y en eso hemos tenido casos desde industrias como esa, algunos casos también en la minería. Tuvimos hace muchos años con un trabajo muy bonito con Minera Gavi, trabajando equipos de alto desempeño,
¿sí? Donde el involucramiento entre las personas es tan vital que si no hay conectividad, el riesgo de un accidente fatal, ¿sí? Entonces, tiene que hacernos sentido porque tiene que hacernos sentido la conectividad y la disciplina, ¿sí? No es muy romántico trabajar la disciplina. A mí me costaba ir a la minera porque yo soy bien desordenada y ya el solo hecho de bajarme de la van y tiene que caminar por aquí, por acá, por acá, por acá, para ir para allá, y yo quería ir así. ¿Sí? Dice, señorita, por favor, tiene que pasar por acá y comprender en realidad el valor del orden y de los procesos, dependiendo de la industria también, eh, y agregarle a eso, ¿sí? La cuota o la dimensión adaptativa vincular, y que eso tenga un impacto en la disminución de accidentes, ¿sí? Incluso en la posibilidad de que personas, de que surjan nuevas prácticas, nuevos protocolos de cuidado luego de los programas, también tiene una experiencia de éxito súper, súper valiosa. Hoy día estamos en un desafío que yo te diría, no me atrevo, no lo tenemos en la dimensión de éxito porque estamos todavía en la exploración, pero que estamos muy de cabeza, por eso estábamos en México, ¿sí? Estamos trabajando con empresas multinacionales. Entonces, estas empresas multinacionales hoy día están en un desafío bien, bien complejo que tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Dada la transformación digital, etcétera, etcétera, lo que está pasando es que las compañías están quitándole procesos, responsabilidad a los procesos locales, ¿sí? De Chile, de Ecuador, de Argentina. Voy a ser bien gráfica, ¿sí? El área de finanzas, no, de contabilidad de Chile, de esta determinada empresa, ahora la maneja Panamá, pero maneja la contabilidad de todos los países, ¿sí? Eso tiene un propósito de optimización, de agilización de los procesos, ¿no es cierto? De que todas las personas de alguna manera, o sea, de que el proceso no dependa de una persona en sí misma, sino que se sostenga por sí solo, ya hay atención, se implementa, ¿sí? Y hoy día lo que está Perdona, pasando, y muy probablemente va a haber mucha inteligencia artificial también en ese proceso. Aunque absolutamente, que otro tema que está ya está bien hace rato, pero ahora está de moda. total, absolutamente. Y lo que está pasando es que esas personas están quedando, y ahí también, ¿qué es lo luminoso de que hay que adaptarse? Pero ¿qué es lo que no se ha gestionado bien? ¿Sí? Eh, la gente dice, ¿cuál es mi cargo? Si yo estoy a cargo de la contabilidad, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Y además tengo un reporte aquí en Chile y tengo un reporte en Panamá. Y mi par está en Costa Rica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generas la sinergia de equipo? ¿Cómo, cómo conversan? ¿Sí? ¿De qué conversan? ¿Cómo estás ahí? Ah, sí, Y perdón. ahí, estoy todo en ¿De delay. qué, de qué conversan? ¿Sí? ¿Cómo se levantan las necesidades? Hay una ceguera respecto de la realidad del otro profunda. Entonces yo te diría, la crisis que estamos viendo hoy día es que el sistema cuerpo que decimos de organización no se entiende, no se reconoce como un cuerpo ni siquiera. Entonces, no lo pongo como una para nada en la dimensión del éxito, pero estamos empezando a articular y a meternos fuertemente ahí en esa dimensión. Te diría, esta caja, vuelvo a la caja, esta caja, queridos directorios y queridos dueños de la empresa, está trayendo un costo tan grande que si no se aborda, corre riesgo muy grande de su compañía, ¿sí? Porque eso está impactando en el desempeño absolutamente. Y en los resultados, ¿para qué decir? ¿Sí? Eh, y yo te diría que recién hoy, hasta hoy digo 2023, sí es un éxito, te diría, es un éxito que esté apareciendo la urgencia sincera, real, de este tema hay que hacerse cargo, ¿sí? De que no es nada, no es cualquier cosa
globalizar los procesos, ¿sí? No es cualquier cosa integrar la inteligencia artificial, no es cualquier cosa llegar e invertir horas en capacitar a las personas para que se adapten a los procesos operativos de eso. Y esto es lo que levantan todos los liderazgos, ¿sí? No podemos generar todas estas transformaciones si no gestionamos el acompañamiento humano, ¿sí? Para estos tipos de integración, que va a seguir ocurriendo, ¿sí? Pero tenemos que acompañar esa gestión. Y eso tiene que importarnos y ponernos en el centro, en la médula, y se nos quedó fuera. Y yo te diría que la gran falta que ocurrió, la gran falla que ocurrió en el 2021-2022 fue generar estos procesos de retransformación y de integración digital y de transformar adentro todo eh, sin esa gestión, sin esa gestión. Y hoy día está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, yo siento que hay un camino exitoso que, o sea, que Claro, vislumbra sí. que hay una posibilidad de ir Y eso era avanzando. lo primero que decía, ¿no? Trabajar con organizaciones que están en una crisis, ¿ah? Y no que están haciendo la consultoría o acompañándose en procesos permanentemente, ¿no? Esas son las crisis que están explotando ahora. Oye, Fran, tú también has estado al otro lado del mesón, eres consultora, ¿no? Y ves las organizaciones desde tu expertise, pero te tocó estar hasta hace poco también al otro lado del mesón, ¿no? De directora ejecutiva de una fundación, de la Fundación Daya, que es la Uh-huh. fundación que promueve el uso del cannabis medicinal. Así es. ¿Cómo es esa experiencia de ser ejecutiva y a la vez venir con todo ese reset de los problemas de los ejecutivos, qué nos deben hacer los ejecutivos? O sea, tú estás mirando la organización por un lado desde un rol, pero también siempre te vas a estar automirando y mirando la organización desde el otro, po, ¿o no? Total. Sí, absolutamente. Bueno, fue un enorme desafío ahí, que una pata a los caballos, digo yo, que me metí, pero valiosa, muy enriquecedora, aprendí muchísimo. Eh, y como bien dices tú, claro, yo venía con un cierto background y una cierta expertise en ciertos dominios, también con la experiencia de haber sido directora ejecutiva de Fractal todos estos años, dirigiendo a consultores, ¿sí? a otro tipo de equipo. Entonces, ingreso a esta fundación, pero en esa fundación también entro a un dominio en donde soy totalmente ignorante, que es la expertise en el cannabis medicinal en sí mismo. Entonces, primero ahí tuve que meterme a aprender, a estudiar, a escuchar muchísimo, eh, porque no es lo mismo estar liderando una organización en donde uno tiene todas las expertices respecto del tema en sí mismo, ¿sí? Entonces, integrar eso fue muy valioso porque además, primero, yo también en esa dimensión entré muy sinceramente con el equipo a decir, de esto, ustedes son los expertos, ¿sí? Yo no lo soy. Y eso fue bien valioso porque el equipo, mira qué bonito, lo bonito fue que ahí puede poner en práctica el paradigma de la vulnerabilidad, que hablamos mucho en la organización, y transparentar esa ceguera, ¿sí? En lo personal, que por supuesto tiene que ver con la vulnerabilidad. En esta dimensión soy vulnerable, ¿sí? Generó todo lo contrario a no darme autoridad. Generó apoyo, generó involucramiento, generó participación, me fueron mostrando cómo era, me fueron enseñando Es por que aquí, claro, podría haber sido al revés, esta weona que no entiende nada de la cuestión de tal se cual, le dan el cargo, podría haber sido exactamente al revés. tal cual. Y rubia más encima. ¿Qué se cree esta Claro. rubia? Ah, Tal. Y la verdad que yo te diría que primero dije, bueno, eso puede pasar, es un riesgo. Bueno, vamos nomás, tengo que experimentar eso. Y, y fue ocurriendo ese proceso. Yo te diría que ya a los 3 meses estábamos muy validados, yo me sentí muy acompañada por el equipo y también con el equipo, que el equipo me haya dado autoridad en términos de dirigir la fundación, eso sucedió. Ahora, ¿qué es lo que me fue pasando? Eh, También, que era un poquito lo que hablábamos antes de partir, fue inevitable para mí que mis
ojos de consultora, de coach, primara por sobre el cargo de la dirección ejecutiva, y me fue visitando diariamente la visión de que este equipo, que ya llevaba como equipo consolidado por lo menos casi 10 años, ¿sí? El mismo equipo, poquitos movimientos, poquitos. Este equipo necesitaba un movimiento importante, necesitaba un salto, necesitaba, sobre todo con una dirección ejecutiva donde sí efectivamente, como hablábamos, estaba la figura fundacional muy poderosa, representada por la Ana María Gasmuri, con una fuerza movilizadora gigante. Entonces, eso ya había sido un momento. ¿Cuál es el momento actual de esta fundación, de este organismo? Y yo sentí que mi rol estaba siendo ser una articuladora de ese nuevo lugar. Y ese nuevo lugar para mí tuvo que ver con que justamente había que proponer lo contrario. ¿Sí? El cambio de paradigma tenía que ver con, gracias a esta figura matricial poderosa, la fundación se había constituido en aquello que era, y hoy, dada una realidad situacional y realidad del equipo, es decir, madurez, el equipo tenía una madurez cognitiva y de expertise respecto del tema en sí mismo, necesitaba desarrollarse. Y ahí mi propuesta fue que nos despidiéramos del cargo de dirección ejecutiva y que se formara un equipo ejecutivo, donde hubieran tres, que fuera un triángulo, que fuera una energía que se complementara, que se desafiara, que hubieran tensiones, ¿sí? Tensiones no distintas de presión, sino que una tensión creativa, y con los expertos del tema, ¿sí? Con gente joven que ha hecho doctorados, que da charlas por todo el mundo. Esas personas tenían que estar ahí hoy día y desafiarlos también a ese rol, a apropiarse de la Claro, responsabilidad de la y fundación. claro, y dar paso a un liderazgo colectivo, no Total, individual, ¿ah? tal cual. Que es completamente uno de los problemas más profundos de Chile, ¿no? Pensar que una pura persona va a resolver todas las cosas, ¿ah? Una pelotudez gigante, o que puede alguien, ser responsabilizado por todo lo que ocurre. Oye, Claro. y, de alguna Yo te diría manera, que, sí, yo te diría, perdona, Nico, que más que pelotudez es infantil, ¿sí? Es infantil. Y ese patrón, pucha que nos cuesta todavía salir como chilenos de aquí. No solo porque se fomenta, sino porque lo buscamos, incluso. Todavía buscamos eh, a un padre o una madre que venga a rescatarnos, a salvarnos y que le aleguemos también y que sea el causante de nuestras infelicidades. En las organizaciones también. O sea, mi problema, todos son mis jefes. Atención, ¿qué está pasando aquí? Para ambas partes, ¿sí? Para ambas partes. Y el infantilismo, yo diría que el gran trabajo de la consultoría es cómo transitar hacia un mayor lugar de madurez. Eso, ¿sí? y Madurez, tú, conciencia, ponle como quieras. tu trabajo fue, a ver, primero fue exitoso, no lo hemos hablado mayormente, pero fue exitoso en esa misma regla que tú te pusiste, que es darse cuenta cuando algo tiene que morir, y tú te hiciste una harakiri como directora ejecutiva. Me hizo llorar Ah, aquí. lo que habla bien, porque dijiste, mi cargo ya no es importante, así que, o sea, ya no sirve el cargo como cargo, el cargo que yo ocupo, y vamos a dar paso a otra estructura, ¿no? Ujú. Ahí como check. ¿Ah? Pero, ¿cómo puedes llevar ese modelo de liderazgo colectivo a una empresa tradicional? Porque es una fundación, porque es chiquitita, porque hay probablemente una apertura para innovar, ¿no? Pero, ¿no te quedó dando vuelta el bichito? Muchísimo. Me ha quedado. O sea, en lo personal, Frank, yo hace mucho rato que me doy cuenta que las estructuras, son las que organizan, las responsables de la crisis, no una persona. Entonces hay una estructura en Chile que impide la construcción colectiva de soluciones. Tal cual. Sí, absolutamente. Yo te diría que me pasan dos cosas. En lo individual, si yo, así, yo, Francisca, persona,
ser humano, mujer, eh, está todavía en mí durmiendo esa decisión, es decir, haciendo su trabajo, como la semillita en el invierno, que parece dormida, pero está armando toda la fuerza, está juntando todo para, ¡pum!, explotar en el verano. Estoy ahí todavía, de a poquito mirando cómo metodologizarlo y todo eso. Eso viene después, necesito que esté ahí todavía. Pero sí, en relación a lo formal de mi rol y del acompañamiento, yo te diría que yo hoy día yo no sé si, o sea, hago coaching individual y coaching grupal, pero yo ya hago, no sé qué hago cuando hago una cosa, cuando lo hago otra, porque se va mezclando. Y donde más yo gozo estar hoy es estando en conversaciones, que son las conversaciones con los equipos de alta dirección. ¿Por qué? O sea, con todos, ¿sí? Pero ¿por qué digo con los equipos de alta dirección? Porque es ahí donde, donde sí es posible, en la práctica conversacional, ¿sí?, del acompañamiento que vamos haciendo ahí, desafiar in situ esa posibilidad, ¿sí? De poner al líder ahí en la misma dimensión del otro, ¿sí? De no teorizar sobre este tema, sino aplicar y trabajar lo colectivo, de que el equipo perciba lo que sucede cuando plantean en conjunto una problemática, de que estos 4, 5, 6 personas se cabeceen toda la tarde, ¿sí?, mirando y pasándolo mal incluso respecto de no saber cómo resolver esto, de no mirar las posibilidades, que después acompañamos un rato y pasamos esa dimensión y aparece de pronto la energía creativa, dado que estuvieron así cabeceándose juntos ese rato, donde el líder puede estar ahí y demostrar su vulnerabilidad y decir, estoy agotado, lo estoy pasando mal, no he podido dormir, ¿sí? Lo que le pasa al equipo, cuando ve y siente y dice, esta persona lo pasa mal, gracias, qué bueno que nos diste permiso para poder ayudar, porque cuando no lo haces, quedamos inhabilitados. En esa práctica sí es donde yo te diría, sí, sí diariamente o semanalmente es donde he podido ir por esa lucha, te diría. ¿Cómo se transforma eso después formalmente en un modelo? Bueno, maravilloso, vamos para allá, vamos para allá. Pero quizás para eso estamos en esta etapa por ahora que es cómo generamos esa distinción, ¿sí? Cómo generamos la experiencia de que puede ser por aquí. Y eso sí está pasando de a Porque poquito. claro, sí, no, 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 yo lo entiendo perfecto, Ah, pero vivimos muy apegados todavía por nuestra cultura intelectual a tener modelos, pues. Entonces, si mm, uno no lo vence como un modelo, tiene menos posibilidades de ser incorporado, de ser aceptado, de ser escuchado. ujú. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahí son los jóvenes los que van a ir trayendo ese movimiento, absolutamente. Y son las empresas más pequeñas las que van a ir trayendo ese movimiento también. Eh, yo me encantaría mirar qué va a estar pasando en 10 años más, qué nos van a contar, las charlas las van a dar ellos de resultados exitosos. Eh, y de cómo fueron adaptándose a este nuevo formato, cómo lo tuvieron que inventar, o sea, cómo llegaron, no llegaron por una visión necesariamente, llegaron por temas de recursos, por temas de urgencia, de cómo levantamos esto para que no se caiga, y desde ahí va a ir apareciendo, sin duda, sin duda. Son las pequeñas empresas las que van a armar ese modelo. Oye, qué bonito escucharte, Fran. Te quiero agradecer para que ojalá nos volvamos a encontrar en otra oportunidad en este podcast o por ahí con un vinito. Sí, Y qué bueno que pudiste venir. Yo creo que fue muy bonito escuchar toda tu experiencia. Así que te agradezco en nombre mío y de Giancarlo, que se le cayó la internet, ¿no? no, Eh, muchas. la otra vez me pasó a mí, así que él tuvo que poner el pecho a las balas, ahora le pasó a él. Esto es parte de estas contingencias del mundo buca, po. Absolutamente, absolutamente. Bueno, le manda un abrazo muy grande a él. Me hubiera encantado haber escuchado
esas preguntitas que él había anotado ahí, pero bueno, quedará para otro momento Y también. aprovecho de invitarlos a todos a que vayan a nuestro más querido y único auspiciador, Os Barbería, ahí en Providencia, con Juan Pablo JP. La pueden seguir en redes, Twitter, Instagram. Os Barbería frente al Tabeli, séptimo piso. Oiga, esta facha es responsabilidad de Os Barbería. Así que muchas Sí, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Fran. Un abrazo. un abrazo, Bueno chao. verte. Chao.